Estudiantes, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar el texto de la profesora Viñale llamado Políticas del Posthumanismo. Para empezar la clase he traído algunos recortes de noticias que tienen que ver con la situación actual del planeta Tierra en términos de calentamiento global, de pérdida de biodiversidad, de contaminación, ¿sí? Distintas noticias de la ONU, de la BBC de Londres, del País de España, Infobae de acá, bueno, diversos medios que dan cuenta, que muestran síntomas, ¿no?, de esta crisis sistémica que estamos atravesando, tanto a nivel del calentamiento global como de la pérdida de biodiversidad, como de el traspaso de ciertos límites planetarios sobre los cuales no hay retorno, como uno de ellos es la temperatura del planeta, ¿sí? Una vez pasado el 1,5 grados Celsius de incremento de la temperatura respecto de la temperatura media del planeta general antes de la revolución industrial, ocurre que empiezan a desencadenarse fenómenos irreversibles. Bueno, y estamos en ese proceso. Y este texto aborda esta temática y lo relaciona puntualmente con el humanismo. Lo relaciona con el humanismo ya que va a identificar las crisis ecológicas, climáticas, de pérdida de biodiversidad, la relación de dominación que tenemos los humanos con las especies no humanas y también otras problemáticas como el racismo, el patriarcado y el auge de nuevas formas de fascismo, con la crisis, con la expresión del humanismo en última instancia, así como una crisis del humanismo y también como una expresión de este humanismo llevado a las últimas consecuencias. El texto dice: el humanismo ha sido reconocido como un movimiento desarrollado en Europa en los siglos XIV y XV, en cuanto logró hacer prevalecer a la razón por sobre la fe, lo que lo convirtió en una bisagra respecto de las tradiciones escolásticas medievales, junto a la exaltación de las características de una presumida naturaleza humana, colocando al hombre como centro y medida de todo. La figura del hombre se ha presentado como la de un individuo racional, libre y autónomo, superior al resto de la naturaleza, coincidente con la manera en que es conceptuado por el liberalismo. Esta exclusiva definición de lo humano, resguardada por una ontología de carácter dual, delimita no solamente una distinción categórica entre lo humano y lo no humano, sino también a la alteridad excluida de aquellas y aquellos que no quedan comprendidos por esta definición. O sea, esto que se va a llamar lo humano, en realidad es tomar la parte por el todo, porque se habla de lo humano, pero ese humano en realidad es el varón cuerdo, racional, sin discapacidad, blanco, propietario, heterosexual, europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Cisgénero, ¿sí? Entonces, el humanismo occidental, el humanismo del Renacimiento, crea un molde de lo que es el ser humano que tiene que ver con esto, con un ser individual, autónomo, racional, dueño y señor de la naturaleza, dueño de su cuerpo, ¿sí? A través de la razón. Ahí vamos a encajar a la filosofía cartesiana, ¿sí? Y como decía, este ideal, esta construcción del humanismo comienza, la podemos ubicar en el Renacimiento, por eso también la imagen que hemos colocado. Se toma, como decíamos, una parte por el todo, lo humano, ¿no? Se habla del humano, pero en realidad ese hombre del que se habla, o eso humano de lo que se habla, es el varón blanco, heterosexual, propietario, y esta concepción de lo humano como dueño de la naturaleza, como soberano de sí mismo, como soberano sobre su cuerpo, va a traer consecuencias nefastas en la actualidad, como esto que mencionamos al principio, la destrucción del planeta,
el patriarcado, la misoginia, la homofobia, el racismo eh, y también el auge de los nuevos fascismos. Para complementar esta lectura, yo quería traerles una recomendación para cuando tengan tiempo libre y ganas, que se llama Primavera Silenciosa. Es un estudio científico que luego se transforma en libro, es una investigación sobre los efectos de los pesticidas en los ecosistemas y cómo cientos de culturas han podido existir no cultivando con el monocultivo como en las sociedades contemporáneas capitalistas, sino encontrando otras modalidades de cultivo que no implicaban rociar de tóxicos todos los alimentos. Y el libro se llama Primavera Silenciosa porque justamente es un estudio sobre el DDT, un químico que luego de la publicación de este libro, que genera mucho revuelo, se termina prohibiendo. Y se llama Primavera Silenciosa porque justamente el DDT mataba a las aves, a los insectos, no sé, a los insectos que hacen sonido, como los grillos. Entonces los campos quedaron silenciosos, sin el cantar de las aves ni el sonido de los grillos, por ejemplo. Y otro material complementario que les quiero traer es un documental sobre estos límites de no retorno, que estos límites que se rompen y que no tienen retorno, ¿sí? Eh, que se llama, bueno, justamente así, Romper los límites, la ciencia de nuestro planeta. Es un documental que aborda de manera científica esta cuestión. Ahora, volvamos a esto que decíamos de la construcción de la figura del hombre y del humano como autónomo, independiente, soberano, ¿sí? Fíjense cómo esa ficción de la individualidad se puede deconstruir. Ya acá les puse unas imágenes. Fíjense cómo la reproducción de las plantas implica a otra especie que se alimenta y poliniza, ¿sí? Lleva el material reproductivo de una flor a otra y a la vez la flor alimenta al ave o al insecto y el insecto colabora con la reproducción de la planta. Bueno, eso es la trama de la vida, esas relaciones, ¿sí? En el ser humano podemos pensar entre los miles de ejemplos la coevolución del humano con el perro, ¿sí? El sueño ligero del perro contribuyó a que el humano pudiera dormir en la noche mejor. Y a su vez, eh, el humano que cazaba le daba de comer los restos al perro. Bueno, y ahí se genera una cuestión circular de mutua influencia. Otro ejemplo, esto no está en el texto, pero se los traigo porque, bueno, un video explicativo de un texto, más que repetir el texto, tiene que servir para complementarlo, porque para la lectura ya está el texto en sí mismo. Digo, disparadores, ideas complementarias, cuestiones que a mí me han hecho pensar cuando leí este texto. Otro ejemplo, la microbiota, ¿sí? O el microbioma. La boca, el aparato digestivo, la piel. Si no estuviera con bacterias, no funcionaría el sistema digestivo sin bacterias, no funcionaría la boca, no funcionaría la piel. Si uno toma antibióticos porque está enfermo y toma muchos antibióticos, se puede resentir el estómago y después es bueno buscar algún probiótico, ¿no? Porque no somos un individuo, o sea, en nuestro cuerpo no hay solo un ser vivo, hay muchos, ¿no? Y esta idea sirve para romper con la ficción de la individualidad, de la autonomía, y permite pensar la codependencia, la interdependencia. Otra idea vinculada a la cuestión de romper el, la ficción del individuo es una teoría sobre el origen de la mitocondria, ¿sí? Que se llama la teoría endosimbiótica, que tiene que ver con la idea de que
la célula huésped y la célula procariota, que luego se va a transformar en la mitocondria, eran dos seres vivos distintos que comenzaron a cooperar. Uno incluyó al otro dentro de su cuerpo, por decirlo de alguna manera. Uno fagocitó o pinocitó, no sé cómo se diga el término de la biología, pero una incorpora a la otra, una le brinda protección a la otra, y esta célula em, procariota que ingresa a la otra célula le brinda energía. Si ustedes ven la imagen, dice ATP, que significa adenosín trifosfato, y eso es lo que denominamos energía, ¿sí? Es el concepto químico de el adenosín trifosfato. Cuando rompe los enlaces de fósforo, no importa, no nos vamos a meter en química ahora, pero cuando se rompen esos enlaces fosfóricos, se libera energía, y es la energía que la célula utiliza. Y de hecho, esta teoría puede, a ver, es una suposición, ¿sí? Pero es una teoría con fuerte basamento, porque de hecho la mitocondria tiene su propio ADN diferente al del núcleo celular. Entonces, es muy interesante ya como desde el origen, esta vida eucariota, esta célula eucariota que después va a conformar todo nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo está compuesto por múltiples células eucariotas. Parece que este ser pluricelular que somos proviene de un ser unicelular, que ese ser unicelular viene a su vez de la unión de dos seres unicelulares. Entonces fíjese qué interesante que nuestro cuerpo está compuesto por el ADN de dos seres distintos. Es muy contraintuitivo. Bueno, y todo esto de la microbiota y el microbioma, de la mitocondria, de la coevolución humano-perro, lo traigo para pensar la cuestión eh, de romper con la ficción del individuo, al margen de que no sean cuestiones que estén eh, en el texto tan explícitamente desarrolladas, pero el texto nos permite pensar estas cuestiones. Entonces ya vimos el humanismo y la crisis del humanismo. Lo que tenemos que avanzar ahora, hacia lo que tenemos que avanzar en el texto, es el antihumanismo. Y acá tenemos a dos pensadores, como son Nietzsche y Foucault, que van a ser pensadores antihumanistas. Nietzsche, porque considera, bueno, Nietzsche tiene un libro que se llama Humano demasiado humano. Ya con el título de ese libro nos muestra el carácter antihumanista de su pensamiento. Y en Genealogía de la Moral, por ejemplo, Nietzsche nos va a, a contar, va a desarrollar esta idea de el hombre como el producto de una domesticación, el hombre como un animal al que se ha domesticado para hacer promesas, ¿sí? Como la represión, la vuelta contra sí de las pulsiones, de los impulsos vitales, la vuelta contra sí de la agresividad, genera esta mala conciencia, ¿sí? Eso por el lado de Nietzsche. Y por el lado de Foucault tenemos la idea de la figura del hombre como efecto del poder disciplinario, este poder disciplinario que produce un hombre. Y acá están las ciencias sociales que describen, pero también prescriben cómo tiene que comportarse el humano. Ahí están las relaciones entre poder-saber. Y este poder disciplinario encausa las fuerzas corporales hacia la productividad y no hacia la revolución, hacia el incremento de las fuerzas políticas, sino hacia convertirlo en un engranaje funcional del sistema, ¿sí? Entonces acá tenemos dos pensadores antihumanistas que van a concebir a este hombre como un animal domesticado o como un animal disciplinado. Entonces ya vimos humanismo y crisis del humanismo, dos pensadores antihumanistas, y ahora nos queda pensar tres conceptos que va a traer el texto, que son posthumanismo, postantropocentrismo y transhumanismo. Acá
Bueno, vamos a empezar por el posthumanismo. Dice el texto sobre el posthumanismo. El posthumanismo se encuentra referenciado en los ámbitos disciplinarios de la filosofía, de los estudios culturales y de las ciencias humanas en general. Se basa en un estudio crítico del humanismo en general y de la figura del hombre en particular, es decir, de ese pretendido universal que coincide con la imagen del varón blanco propietario, urbanizado y heterosexual. En tanto que el post-antropocentrismo, ¿sí? Acá fíjense, las imágenes que les he puesto no son azarosas, tienen que ver, las imágenes que les he puesto tienen que ver con las definiciones, ¿sí? Acá el posthumanismo, pensar lo humano más allá de esta figura de las experiencias del hombre blanco heterosexual, propietario, y el post-antropocentrismo, fíjense la imagen, también tiene que ver con esta otra definición, porque va a abarcar no solo la diversidad de la experiencia humana, que no pase por la figura del hombre blanco propietario heterosexual, sino las experiencias no humanas. Acá un texto para recomendar es un texto de Tolstoy que se llama La historia de un caballo. Es un gran texto para pensar esta cuestión del post-antropocentrismo, ¿sí? En la literatura. Bueno, y vamos a leer lo que dice sobre post-antropocentrismo el texto. Por su parte, el post-antropocentrismo abarca también a los estudios de ciencia y tecnología, a la cultura digital, al medioambientalismo y a las ciencias de la Tierra, a la biogenética, a la robótica, a la teoría crítica del derecho, a los derechos de los animales y a la ciencia ficción. Esta última perspectiva es crítica del humano en términos del antropos, es decir, del hombre como representante de una especie jerárquica, hegemónica y violenta. Como lo ha expresado Francesca Ferrando, mientras el posthumanismo implica la comprensión de la pluralidad de la experiencia humana, socavando la tradición humanista basada en un enfoque generalizado y universalizado del humano, el post-antropocentrismo se refiere al descentramiento del humano en relación con lo no humano. Se basa en la constatación de que la especie humana se ha situado en una escala jerárquica y se le ha concedido un privilegio ontológico en la mayoría de los relatos históricos sobre lo humano. Bueno, esto es clarísimo, fíjense porque, a ver, acá está, post-antropocentrismo y la diferencia entre post-antropocentrismo y post-humanismo. Y fíjense esta visión del humano como excepción, ¿sí? Como excepción respecto del resto de las especies, un lugar excepcional. Y fíjense que cuando se habla de las teorías críticas del derecho, de los derechos de los animales, cómo hay delitos por matar a un humano, pero no hay delitos, pero no es delito matar a una vaca, ¿no? Eh, es delito torturar, pero no es delito los sistemas de tortura que existen en la producción de la carne, ¿sí? La publicidad nos muestra, por ejemplo, la publicidad de la leche, nos muestra una vaquita feliz, sana en el campo, con mucho pastito para recorrer, y la realidad de muchas vacas no es esa. Son campos de concentración para animales no humanos. Son lugares con unas condiciones espantosas. Entonces ahí está también la cuestión de los derechos de los animales no humanos. Y muchas veces cuando se piensa en los derechos de los animales no humanos, nos centramos puntualmente en los perros y en los gatos, que son los animales domesticados y más cercanos al humano. O sea, que sigue siendo una cuestión especista porque son los animales llamados de compañía del humano. O sea, son importantes el perro y el gato porque son la compañía afectiva del humano, ¿no? Y no la gallina, la vaca o el cerdo. Fíjense ahí la cuestión especista, ¿sí? Bien, avancemos. Tenemos un párrafito más. Este dejo que lo lean ustedes.
Y les traigo otras recomendaciones literarias, porque fíjense que la cuestión del post-antropocentrismo habla de la ciencia ficción. Entonces pensé en la ciencia ficción. Recién les mencioné un texto de Tolstoy, Historia de un caballo, y ahora les traigo otra literatura. Esto es bien ciencia ficción y contemporánea, y es buenísimo y está súper vinculado al post-antropocentrismo. La autora de la izquierda es Ursula K. Le Guin y la autora de la derecha es Octavia Butler. Ursula K. Le Guin tiene textos, o sea, tiene libros como El nombre del mundo es bosque o Los desposeídos, y después tiene cuentos como La versión de la esposa. La versión de la esposa es un cuento para pensar mucho la cuestión de lo humano y lo animal. Y otro cuento que recomiendo mucho de Ursula K. Le Guin se llama Los que abandonan Homelas o Los que se alejan de Homelas, también está traducido de las dos maneras, sobre debates éticos, interesantísimo. Y la otra autora, Octavia Butler, yo tengo dos recomendaciones de este libro, de Hija de Sangre y otros relatos. Uno es el relato Hija de Sangre, y el otro relato que me gustó muchísimo de este libro se llama La tarde, la mañana y la noche, también para pensar salud mental, género, tecnologías, etcétera. Bien, y tenemos un tercer concepto, que es el del posthumanismo, postantropocentrismo, y tenemos el transhumanismo. Acá lo que es importante considerar es que tanto el posthumanismo como el postantropocentrismo critican la idea moderna del humanismo, ¿sí? De ubicar al humano en el centro y de la identificación del humano con el hombre blanco heterosexual propietario. Critican esa idea para proponer una visión del ser humano relacional, híbrida, reconociendo el aspecto corporal, animal, las interacciones tecnológicas, la interdependencia con el ecosistema, ¿sí? Del ser humano. En cambio, el transhumanismo es otra cosa. El posthumanismo y el postantropocentrismo difieren del transhumanismo en los lineamientos políticos, ¿sí? Acá les dejo este fragmento de transhumanismo que dice: es necesario diferenciar la perspectiva que asume este libro, el posthumanismo filosófico o posthumanismo crítico, del transhumanismo. El transhumanismo es una filosofía de corte neoliberal que aboga por el uso de las nuevas tecnologías para superar las limitaciones biológicas de los seres humanos, con el objetivo de rediseñar la condición humana, aunque de un modo acrítico respecto de los valores humanistas de la especie humana. Es decir, sigue poniendo al humano en el centro. No se problematiza ese rol central, hegemónico de lo humano y del varón blanco heterosexual y del dominio sobre la naturaleza. Mantiene la jerarquía del ser humano respecto del resto de la naturaleza y no duda que la salida a la catástrofe ambiental es conquistar otros mundos y planetas habitables para migrar en un futuro. De eso trata justamente la novela El nombre del mundo es bosque, de Ursula K. Le Guin, que les mencioné recién. Como puede seguirse en el trabajo de Paula Sibila, nos encontramos ante un proyecto fáustico de hombre postorgánico, de hibridación entre lo humano y lo tecnológico. Acá fáustico tiene que ver con el personaje de Fausto, de Goethe. Lo fáustico va a tener que ver con un proyecto de expansión ilimitada, ¿sí? De dominio técnico, aunque implique destrucción, pérdida de humanidad, riesgos éticos, conflictos éticos. Recordemos que el personaje de Fausto hace un pacto con Mefistófeles a cambio de poder y conocimiento ilimitado, pero esto lo lleva a perder el alma. Entonces lo fáustico tiene que ver con la ambición desmedida, ¿sí? Con una sed de logros trascendentales por fuera de los límites
de lo posible, de lo ético, de lo natural, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con la expansión de las posibilidades corporales, con con llevar la vida humana a otros planetas, con trasplantar la conciencia a chips, con colonizar otros planetas, con extraer recursos de otros planetas, ¿sí? Ahí se entiende el concepto de proyecto fáustico. Bien, y esto que les estoy hablando de los proyectos fáusticos, de trasplantar conciencia a chips, de poner esos chips en cyborg, de subir esos cyborgs a naves espaciales y de llevar esas espaciales a otros planetas para conquistar esos planetas y que se expanda la vida en esos planetas, son los proyectos de una de las personas con más dinero del mundo, si no es que es la persona con más dinero del mundo, como es Elon Musk, ¿sí? Que tiene los proyectos de un proyecto espacial y y un proyecto de trasplante de conciencia a chips que es Neuralink, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas noticias sobre Elon Musk, colonizar planetas, ¿sí? Implantes cerebrales, bueno. Y esto es transhumanismo, ya no es posthumanismo ni postantropocentrismo. Y fíjense qué interesante cómo este proyecto de Elon Musk tiene una resonancia con la filosofía cartesiana. ¿Por qué? Porque en la concepción cartesiana del ser humano, el ser humano está identificado al sujeto de la conciencia, ¿sí? Somos la conciencia, somos lo racional, somos la cosa que piensa separado del cuerpo y separado incluso más de la naturaleza. El cuerpo, en esta antropología cartesiana o en esta ontología cartesiana, funciona como una máquina que es manejada por la cosa pensante. O sea, hay un dualismo, res cogitans, res extensa, pero también no es solo un dualismo, sino que hay una jerarquía, un dominio de uno por sobre el otro, ¿sí? De la cosa que piensa respecto del cuerpo. Entonces, esta ontología que es dualista y que es jerárquica, reaparece en estos proyectos de Elon Musk. ¿Por qué? Porque se piensa a esta conciencia independiente del cuerpo. Se piensa que podemos pensar sin cuerpo, ¿sí? En esta idea de trasplantar a chips la conciencia, se piensa de manera dualista y cartesiana. Neuralink, este proyecto, muestra este ideal de superar las limitaciones corporales mediante la integración de la máquina en lo mental, como si esta conciencia humana, como si la racionalidad, como si la cosa que piensa pudiera independizarse de la materia biológica, ¿sí? Es una cosa que responde al modelo cartesiano, pero si uno la piensa también es muy absurda. ¿Cómo la conciencia, cómo si pensamos con el cuerpo desde otra visión no cartesiana, pensamos con el cuerpo? El cerebro está en el cuerpo. Entonces, es llevar los postulados cartesianos hacia las últimas consecuencias, ¿no? Y el otro proyecto, este de SpaceX, de viajes espaciales, ¿no? Expresa también el aspecto colonizador de lo humano por sobre el resto, ya no solo de la naturaleza, sino del universo, ¿sí? O sea, destruimos este planeta o destruyen este planeta, hay que ver quién lo destruye, si lo humano, el capitalismo industrial, los multimillonarios, el Homo sapiens, hay que ver qué sujeto se le pone a esa oración, pero en todo caso, el sujeto que sea o que identifiquemos con responsabilidades diferentes, ¿no? Pero diferenciadas. Se habla de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. También podemos decir los países del primer mundo, el norte global, quién destruye el planeta, ¿no? Eh, Se destruye el planeta y entonces después ¿qué se va a hacer? Bueno, se va a colonizar otro planeta en vez de reparar este o de dejar de destruirlo. Fíjense cómo es más fácil en esta mentalidad cartesiana
ir a conquistar otro planeta como proyecto, como imaginación, como futuro posible, que dejar de destruir este, ¿no? Es muy fuerte esta idea. Y sigue sosteniendo la idea del sujeto humano, racional, soberano, autónomo, independiente, independiente de su entorno, como si pudiera haber humano sin cuerpo, ya decíamos con Neuralink, y humano sin el planeta, como que seguiría siendo eso humano, ¿no? Son preguntas. En ambos proyectos de los viajes espaciales y de la implantación de chips, vemos la lógica cartesiana y humanista de base. La exaltación de la razón, la identificación del sujeto con la racionalidad, con la capacidad de conquistar, ¿sí? Dussel decía, antes del ego cogito está el ego conquiro, el yo conquisto, ¿no? Y acá esto se puede ver también. Eh, Está la fantasía de la soberanía absoluta por sobre el cuerpo, por sobre la naturaleza, por sobre el planeta, por sobre el universo, ¿sí? Y está un tecno-optimismo también, que esta racionalidad nos puede llevar a una tecnología salvadora, una visión utópica de la tecnología, que no digo que haya que tener tampoco una visión distópica de la tecnología, pero hay una visión utópica y un tecno-optimismo a veces ingenuo. Y ya para ir terminando, tenemos el concepto de ontología relacional, que tiene que ver con lo que hablamos ya de el humano con la bacteria que está en el sistema digestivo o en la piel o en la boca, el humano con el perro, la flor con el picaflor, la flor con la abeja, ¿no? ¿Qué significa ontología? Ontología es un concepto que se utiliza en la filosofía occidental para explicar la estructura de la realidad, ¿sí? Onto es el ser. Este pensamiento occidental nos ha enseñado a concebir el mundo de manera, como ya hemos dicho, dualista y jerárquica. Mente-cuerpo, naturaleza-cultura, sujeto-objeto, hombre-mujer, cuerdo, loco, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ontologías no dualistas, ontologías, o sea, modos de pensar el ser, la existencia, la realidad, ¿sí? Más que la existencia, la realidad, de manera no dualista, de manera relacional y de manera en vez de independencia, de codependencia entre los seres. Y acá es donde podemos ubicar nociones como la de simbionte u holobionte. El concepto de simbionte está íntimamente relacionado con la idea de simbiosis, justamente, que es una relación de apoyo mutuo, de mutualismo, de ayuda mutua entre distintos seres, que acá son concebidos como una unidad y no como dos individuos separados. Mientras que holobionte, el prefijo holo, viene del griego holos, ¿no? Como holístico, que significa todo, entero o complejo, da cuenta de una totalidad. Entonces holobionte da cuenta más no de un sistema dual, sino de toda una unidad ecológica, ¿sí? De una cuestión múltiple, ¿sí? Bien, y para terminar les dejo unas recomendaciones más que son un documental de Donna Haraway que se llama Cuentos para la supervivencia terrenal. No sé en qué plataforma se lo puede encontrar, pero buscando se encuentra. Y un librito que se llama Metamorfosis, que también ayuda a pensar esta cuestión de la vida en sus interconexiones y de que no hay vida aislada, ¿sí? Tanto el documental como el libro. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy.